Hola, Dios les bendiga, sean muy bienvenidos a este programa. Te saluda el doctor Carlos Andrés Moore y hoy tenemos un programa especial. Vamos a tener una entrevista que me hizo un hermano en Cristo querido que tiene un programa donde él enfatiza el provisionismo, la suficiencia de Cristo para proveer salvación para todo aquel que cree. Pero antes de entrar al programa quisiera explicar que este es un programa que estamos haciendo porque los domingos acostumbramos a conectarnos con ustedes en vivo, respondiendo sus preguntas. Sé que muchos de ustedes estaban listos ahorita para hacer sus preguntas. No se preocupe, el siguiente domingo vamos a estar de vuelta para responder las preguntas que ustedes nos hacen, pero quédate, no te muevas porque tenemos un programa especial. Algunos de ustedes lo ven el lunes en la mañana. Por favor, compártanlo, que sea un programa que llegue a muchas personas. Estoy ahorita a punto de salir para un viaje con algunos pastores para un curso intensivo de predicación expositiva en Oxford, Inglaterra. Estoy muy contento por esa oportunidad que el Señor me permite de ir también con hermanos, amigos en Cristo, pastores que sirven al Señor en otras iglesias que he conocido ya por varios años. Y es maravilloso porque Inglaterra es un lugar con mucha historia dentro de la historia de la iglesia desde que llegó el evangelio con Agustín de Canterbury, no con Agustín de Hipona, sino Agustín de Canterbury llegó con 40 monjes, predicaron el evangelio, bautizaron a muchos en Inglaterra comenzaron a seguir a Cristo. Y es un lugar con una historia muy rica dentro de la historia de la iglesia. En 1534 el rey Enrique VIII hizo la declaración del acto de supremacía, donde se volvió cabeza de la iglesia, y ahí es donde surge el movimiento puritano que buscaba purificar la iglesia, después el movimiento separatista que llega a la conclusión que la iglesia se ha apartado y que no puede estar al frente como cabeza de la iglesia un rey secular. Y bueno, de ahí surgen los bautistas con John Smith, que huyen por libertad religiosa, buscando libertad religiosa, llegan a Holanda huyendo de Inglaterra. Y bueno, ha sido una denominación que ha marcado mucho para bien al mundo, predicando el Evangelio de Cristo, la suficiencia de la salvación en Jesús, que somos salvos por gracia, por medio de la fe en su nombre, y fueron de los primeros en comenzar a retomar lo que la Biblia muestra, que el bautismo es para adultos, para personas que reconocen sus pecados, se arrepienten, claman al Señor y que ponen su fe en Jesucristo, así como Jesús precisamente lo muestra y así como se muestra en el Nuevo Testamento. Y bueno, vamos hoy a ver este programa porque hoy no tengo la oportunidad de estar con ustedes, precisamente porque estoy a punto de salir ahorita en mi viaje para poder estar en este lugar. Vamos a estar también recorriendo, por cierto, todos los lugares donde estuvo C.S. Lewis, que fue un gran apologeta, un hombre de Dios, que tuvo una conversión del ateísmo a llegar a conocer a Jesús como su Salvador. Escribió un libro que se llama Mere Christianity, que fue una serie o cristianismo simple o mero cristianismo, tratando de mostrar qué significa seguir a Jesús y por qué la fe en Jesucristo es una fe razonable, una fe sólida, una fe que es digna de creerse y de vivir en ella. C.S. Lewis tuvo una conversión, él fue el que escribió las famosas Crónicas de Narnia, que Disney ha producido películas de sus libros, de la serie de sus libros, así que estoy seguro que va a ser una experiencia muy linda. Ya si quieren me pueden preguntar el siguiente domingo y bueno, compartiré con ustedes lo que sea relevante. Así que muy contento de estar en esta universidad con tanta historia, una universidad que ha preparado a muchos eruditos, y estoy seguro que va a ser de gran bendición ver los lugares donde estuvo también C.S. Lewis. Bueno, pues entonces vamos a entrar al tema de hoy, esta entrevista con nuestro hermano Ruby, que me hizo acerca del tema de si los bebés nacen con culpabilidad del pecado, si por llevar nosotros las consecuencias del pecado de Adán, por nacer en un mundo corrompido por el pecado, un mundo que fue afectado terriblemente por el pecado, si eso implica que los bebés por el puro acto de nacer ya nacen con pecado, condenados al infierno. Así que no te lo pierdas, quédate aquí viendo el programa, por favor compártelo para que otros lo puedan ver. Y antes de darles el programa les quiero recordar que estoy pronto a sacar la segunda parte de la serie Los padres de la iglesia no eran calvinistas. Este es el tema, los padres de la iglesia, elección, predestinación y libre albedrío. Vamos a ver muchísima cita, tengo todavía muchas diapositivas de muchísimos de los primeros creyentes en dejarnos testimonio de sus escritos, de sus creencias, de su fe, de sus convicciones,
donde vamos a ver cita tras cita, que estoy seguro que va a ser de mucha ayuda. Así que ya está listo todo para hacerlo, solamente necesito ir a mi viaje, regresar. Así que estése al pendiente de toda la programación de este canal del Dr. Carlos Andrés Moore. Inscríbete para que seas parte, suscríbete. Inscríbete también en el Seminario Bíblico en línea, por cierto, que tenemos clases de hermenéutica, de Antiguo Testamento, de evangelismo, de discipulado. Y bueno, vamos a prestar atención, por favor, dale like, no se te olvide, dale like a este video, compártelo en tus redes para que pueda llegar a muchas personas. Que Dios les bendiga, espero que lo disfruten mucho. Vamos adelante a la entrevista. Dios me lo bendiga, pastor. ¿Cómo está? Dios le bendiga, hermano Ruby. Bien, gracias al Señor. Aquí desde Seattle, Washington. Contento de saludarle, de estar con ustedes. Sabe que estamos cubriendo el país de costa a costa porque el pastor está en el extremo noroeste y yo estoy en el extremo sureste. Así que lo que falta es que se conecten dos en la otra esquina. Y pastor, Sí. ¿cómo podemos comenzar este tema? Este tema es un tema que es posible que hay muchas personas que posible lo malinterpreten. Por eso es que la idea era hablar sobre esto, pero trayendo una perspectiva. Y vamos a estar hablando, de hecho, el tema que le pusimos fue ¿nacemos culpables? Una pregunta. Y lo que queremos traer es una perspectiva bíblica, aclarando cuál es la diferencia con lo que sería el pelagianismo. Ahora, primero, usted la introducción de lo referente al título y después entonces empiezo con una cuantas preguntas y después usted toma control por ahí para allá. Claro, hermano. Recuérdame el título, perdón. ¿Nacemos culpables? Es Exactamente. una pregunta. ¿Nacemos Exacto. culpables? Y el subtítulo es una perspectiva bíblica no pelagiana. Exactamente. Sí, creo que es muy importante para la Iglesia de Cristo, si verdaderamente somos sola escritura, como lo decimos, si verdaderamente creemos. Recuerden que sola escritura no significa que solo consulto la Biblia, ignoro la historia de la Iglesia, la tradición, las opiniones de los eruditos, de ninguna manera. Sola escritura significa que solo la Biblia tiene la suprema autoridad para corregir nuestras posturas. Y sin duda, la Iglesia ha hecho teología a través de los siglos. Ha habido algunos teólogos muy influyentes, uno de ellos ha sido Agustín de Hipona, del 354 al 430, fue el tiempo de su vida, que impactó la teología de maneras impresionantes, al grado que el teólogo suizo Karl Barth dijo que toda la teología de Occidente eran notas al pie de página de San Agustín. De hecho, Juan Calvino cita alrededor de 4100 veces en sus escritos las opiniones o comentarios de San Agustín. Entonces, tenemos que revisar lo que creemos a la luz de las escrituras y es porque ellas son las que nos corrigen, las que tienen la suprema autoridad para decirnos lo que debemos creer y lo que no debemos creer. Entonces, la postura que abrazamos nosotros es una postura que es 100% absolutamente bíblica, sin la influencia de Agustín y que no tiene que ver con el pelagianismo, que es una herejía que fue rechazada por la iglesia y que prácticamente hace innecesaria la obra de Cristo, el pelagianismo. Nosotros rechazamos el pelagianismo, pero nos apegamos a una postura absolutamente bíblica en cuanto a este tema. ¿Cuál es el sentido? Ok, porque si a mí me fueran a dar $1 por cada vez que me han llamado pelagiano, yo me hubiese retirado hace tiempo. La pregunta es, ¿qué es lo que enseñaba Pelagio en referencia a esto de la culpabilidad del hombre, la habilidad que el hombre pueda tener de buscar a Dios por sí solo? ¿Qué era lo que él enseñaba? Que nosotros simplemente no estamos de acuerdo con eso, pero tampoco estamos de acuerdo con la postura que es la alternativa, que sería en este caso el calvinismo o el agustinianismo. Bueno, el pelagianismo es un nombre que se atribuye a Pelagio, una persona, monje, teólogo en lo que es ahora el área de Inglaterra. Y es una herejía que surge a la luz en su controversia con San Agustín, entre San Agustín y Pelagio. Y la raíz de todo fue que Agustín abrazaba la necesidad de que los bebés fueran bautizados. Ahora, la Biblia no habla del bautismo de infantes. Esta fue una práctica que se convirtió después
se convirtió en doctrina ante la práctica de algunos que comenzaron a practicarlo. Podemos después hablar dónde surge esta práctica, pero en base a eso surge esta doctrina. Y el pelagianismo es una herejía que aunque se ha mostrado que Pelagio no abrazaba las posturas de lo que hoy se conoce como pelagianismo, el pelagianismo es una herejía que sostiene que los seres humanos pueden alcanzar la salvación por medio de las obras, por medio de ser buenos delante de Dios o ser justos sin necesidad de la gracia de Dios o de la gracia divina para salvarles. Los humanos tienen la capacidad total para el pelagianismo de obedecer a Dios sin la intervención de la gracia de Dios. La salvación se alcanza en el pelagianismo por el esfuerzo humano, con autodisciplina. Esto lo dice Louis Berkhoff en su libro de Teología Sistemática, en la página 473, dice, según la concepción pelagiana, la regeneración, o sea, el que Dios nos da nueva vida, es únicamente un acto de la voluntad humana y es prácticamente idéntica a la autorreforma. Entonces, el pelagianismo cree que con autodisciplina y una correcta educación moral, el ser humano puede vivir sin pecado, puede ser bueno. Y ciertamente el pelagianismo, pero al igual que toda la iglesia primitiva antes de Agustín, decía que no se heredaba la culpa en los infantes. Pero el hecho de que tengan ese punto en común no significa que sea pelagianismo, porque hay un montón de puntos de diferencia entre la postura bíblica, lo que nosotros creemos y lo que creía el pelagianismo. Entonces, Ujú. en pocas palabras, el grave error con el pelagianismo es hacer innecesaria la muerte de Jesucristo para salvarnos, porque si el ser humano puede salvarse solamente siendo bueno o no necesitando pues la gracia, solamente portándose bien, pues entonces ¿para qué murió Cristo? Como diría Gálatas, si la justicia fuese por las obras de la ley, entonces por demás murió Cristo. Entonces el pelagianismo es una herejía que rechazamos, pero que en la teología reformada calvinista ha sido utilizada para tratar de desprestigiar a todo aquel que no sostiene su misma postura. Entonces, de hecho, es interesante que históricamente Lutero llamó a Zwinglio pelagiano en algún detalle que no se ponían de acuerdo. Es una manera de ofender y de decir, no, pues no le hagan caso porque este es un hereje, como no es Sí, calvinista como yo, como no entiende la soteriología en la misma manera que yo le entiendo, este es un pelagiano o semi-pelagiano que cree que da el primer paso para Dios. Entonces, rechácenlo como hereje, no lo escuchen. Es una forma de desprestigiar, de asustar a los demás para que los demás no, para estigmatizar y decir, este es un pelagiano. Y la gente en su mente que no sabe dice, híjoles, pues mejor ni lo escucho, no me voy a confundir, ¿no? sí, sí, claro. Yo a mí le digo, si yo fuera rico ya, si desde que yo desde que yo estoy tratando de hacer un aporte en cuanto a esto de la sociología, me han llamado pelagiano un millón de veces y yo decía, pero es que, pero ¿y por qué? Si yo no, o sea, porque esa es otra cosa, que tampoco citan a Pelagio correctamente, porque tengo entendido, usted me corrige, que los escritos de Pelagio fueron desaparecidos, la mayoría, por la misma Sí, iglesia. O sea, los sí, mismos que pelearon con él después desaparecieron sus escritos. sí, aunque ambos sabemos de la investigación de Ali Bonner en Oxford, que trata de mostrar escritos que reaparecieron, que se muestra que ahora se sabe que son de Pelagio y al estudiarlos se dan cuenta que no es. Ahora, nosotros no estamos haciendo apología para No, Pelagio, no, no, para no, no, nada. a eso iba Estamos- ahora. Ahora dejemos la cosa bien clara. Exactamente, Por lo menos desde lo que yo pienso, lo que yo he podido ver, lo que yo he podido estudiar, nosotros rechazamos completamente que el hombre pueda acercarse a Dios por su propio mérito. O absolutamente, sea, exactamente, pero tajantemente, todo así empieza con la gracia. Todo, o sea, exactamente. para todos los antes de que empiece, porque ya me los imagino que están enfilando. Escúchenme, por lo menos yo sé que el doctor obviamente lo acaba de hacer. Nosotros rechazamos tajantemente esa versión pelagiana de que el hombre no necesita a La Dios gracia de para Dios. poder acercarse. ¿Cómo va a ser Exacto, eso? exacto. Todo empieza con la gracia. Ahora bien, en cuanto al tema que nos trae No, aquí hoy sobre la culpabilidad claro, del ser humano, porque todo esto se engrana de una manera u otra. eh, ¿Cuál es la posición? Ok, ¿cuál es la posición que tuvo la iglesia antes? La posición
que pues ya nos dijo lo que Pelagio presentaba, que no ten okey, ya para estar claro, Sí. el hecho de que Pelagio pensara que el hombre no nacía con culpa, no quiere decir que no sea verdad. Claro, claro. O me estoy No, no, si no, usted el ve que hecho me de estoy metiendo, no, el hecho, ¿entiende? no, no, la pregunta es qué dice la escritura y cómo surge esta concepción. Ahorita voy a compartir algunas diferencias de nuestra postura y del pelagianismo, pero la pregunta es, ¿quién acuñó el término pecado original? Porque el pecado original se ve como el pecado que originalmente cometieron Adán y Eva, que fue transmitido, que se ve que fue transmitido, bueno, que trajo separación entre el hombre y Dios. La pregunta es, ¿qué se quiere decir con pecado original? Para saber si estamos de acuerdo o no. Porque todos creemos en el pecado original. Creemos que originalmente Adán y Eva pecaron y que trajo consecuencias terribles a la humanidad que se ven en Génesis capítulo 3, que fuimos separados de la presencia gloriosa de Dios, estamos destituidos de la gloria de Dios y, y sabemos que todos pecamos, que no hay ser humano, no hay justo ni siquiera uno, no hay uno que no peque. El único que nunca pecó fue Jesucristo, verdaderamente, siendo verdaderamente hombre. Entonces, la frase pecado original, peccatum originale, así se dice en latín, que era el idioma de, de Agustín como uno de los padres de la iglesia, de la iglesia latina, porque él era el idioma que escribía, latín, fue acuñada y desarrollada por Agustín y precisamente en el año 412 lo desarrolló por primera vez en un escrito que se llama De Peccatorum Meritis et Remissione et de Baptismo Parvulorum, que significa sobre los méritos y la remisión de los pecados y sobre el bautismo de los párvulos. Y ahí es donde Agustín rompe con la concepción que la iglesia temprana tenía. Toda la iglesia temprana entendía que el ser humano tuvo consecuencias drásticas la Biblia no le llama caída, la Biblia le llama el pecado de nuestros ancestros, la separación que hubo entre Dios y el hombre. Y ahí en este escrito Agustín afirma que todos los seres humanos nacen con culpa heredada de Adán. Hubo una mala interpretación de Romanos 5:12 porque leí el texto él en latín y que el bautismo infantil es necesario para la remisión de ese pecado. Entonces, el corazón del problema surge en medio de la discusión de la iglesia si se deben o no bautizar a los bebés. Ya para ahí empezamos mal, ¿no? Porque bíblicamente no vemos ni un solo bautismo de un bebé. Siempre vemos dos condiciones en el Nuevo Testamento para que la gente sea bautizada, que es el arrepentimiento y la fe, cosa que un bebé, un infante no puede tener conciencia de pecado, no puede arrepentirse, no puede creer en Jesús porque su mente no está desarrollada para entenderlo. Entonces hay un teólogo que se llama Gerald Bray, que se especializa en teología histórica, y dice, es virtualmente un axioma de la teología histórica que la doctrina del pecado original, como es reconocida actualmente, ahora hay 6 posturas distintas, así que eso de decir que solamente la postura calvinista, como se entiende ahora, es más, entre los mismos calvinistas no se ponen de acuerdo en qué pasa con los bebés que mueren. Hay personas, hay pastores como John MacArthur que creen en que Dios va a tener misericordia y por la gracia va a elegir a esos bebés. John Piper cree lo mismo, ¿no? Y otros son más consecuentes con su teología y pues dicen que se van a condenar, otros dicen que no saben, que depende si son elegidos o no esos bebés. Y hay posturas dentro del calvinismo, pero el creer que solamente la postura que desarrolló Agustín es la única postura ortodoxa que la iglesia ha creído y si no crees esa postura eres pelagiano, esa es una tergiversación de la realidad histórica de cómo se desarrolla esta doctrina con Agustín. Entonces, antes de Agustín, este, decía Gerald Bray que es virtualmente un axioma de la teología histórica que la doctrina del pecado original, como es reconocida actualmente, no puede ser rastreada más atrás de Agustín, o sea, surge con Agustín. Antes de Agustín la postura era de consecuencias heredadas, que es la postura que consideramos la más adecuada a lo que las escrituras dicen. O sea, yo a mí me tienen que repetir las cosas 4 veces Sí, porque si no claro, claro, este, no hay problema. o sea, el concepto de la culpa heredada Ese es es el un problema. concepto es un concepto que nace de Agustín en adelante.
Es más o menos lo que nos está queriendo decir, Exactamente, para así es. cacharla ahí de una, porque si no, entonces, pero ¿cuál era el consenso entonces de los padres anteriormente? La Eran unas consecuencias, por ejemplo, la muerte física, la enfermedad, etcétera. Exacto, Okey, bueno. una naturaleza que va, una relación rota con Dios en la que todos van a pecar y porque todos van a pecar estamos y por nuestros ancestros estamos separados de la gloria de Dios, trajo muerte en el mundo, pero no era una postura de que los bebés tenían culpa, que por ser descendientes de Adán y Eva eran automáticamente condenables al infierno por llevar en sí la semilla del pecado. Ahora, Agustín sí creía que Dios hizo al hombre de una masa de pecado. Tenía unos conceptos muy raros, heterodoxos, que no son ortodoxos, Agustín, sobre la naturaleza humana, sobre la sexualidad. eh, y bueno, eso es lo que afectó su postura, que él veía que era necesario que los bebés fueran bautizados para limpiar ese pecado con el cual ya venían condenados o culpables. Pero en cuanto a eso del bautismo, que por supuesto coincido con eso, yo no veo evidencia, yo personalmente no veo evidencia bíblica para un bautismo de infante. Pero, ¿cómo entonces concebían la idea? ¿Qué era lo que lograba el bautismo según esa postura? ¿Qué es lo que logra el bautismo? ¿Los salva a los bebés? Sí, algunos padres de la iglesia, y esto, lo que pasa es que, querido hermano Ruby, hay alrededor de 7, 8 versículos en el Nuevo Testamento que parecen indicar que el bautismo salva. Este bautismo, dice Pedro, ahora nos salva, pero no como quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia para con Dios. Entonces se le dice, levántate y lava tus pecados. Entonces hay versículos, Pedro predicando en Hechos 2:38 dice, arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados. Entonces, hay hay varios versículos que parecen dar a entender que el bautismo salvara, porque en la iglesia primitiva era el acto público de arrepentimiento y de fe en Jesús. Era un llamado cuando se predicaba el querigma apostólico, la predicación del evangelio, se llamaba a los hombres en ese mismo momento. Todos respetaban a Juan el Bautista en el contexto en donde surge el Evangelio. Él vino a preparar el camino del Señor, y Juan el Bautista llamaba a los hombres a arrepentirse, a hacer frutos dignos de arrepentimiento y confesar públicamente sus pecados, sumergiéndose en el agua como una forma en el libro de Ezequiel, que habla de que Dios nos rociaría agua limpia sobre ellos y pondría su espíritu en ellos, y también como una forma de identificarse como con Israel cuando fue rescatado de Egipto, que pasó por el agua, y el agua limpia era una forma de decir, pónganse a cuentas con Dios y al clamar a su nombre comiencen ahora a seguirle de verdad. Entonces, cuando viene Jesús como ese cumplimiento de Juan el Bautista, él continúa ese llamado a bautizarse como una forma pública de decir, pongo mi fe y mi confianza en Dios y en el Mesías a quien Dios ha enviado, y sabiendo que Él es el Cordero, como dijo Juan el Bautista, "He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo". Y los cristianos, los primeros cristianos empezaron a practicar el bautismo, se predicaba el querigma apostólico, se llamaba a la gente a arrepentirse y creer, y el acto en el cual se arrepentían y creían era el bautismo. Por eso es que el bautismo se empezó a asociar con con que Dios regeneraba o daba vida nueva o perdonaba a través del bautismo. Pero tenemos al ladrón en la cruz, en Lucas 23, que nunca se bautiza, y Jesús le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Tenemos 1 Corintios 1:16, que Pablo dice, bauticé a la familia de Estefanas, dice, no me acuerdo quién más bauticé, porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, haciendo una diferencia entre el acto público de confesar la fe en Jesús, de seguirle, y entre predicar el Evangelio. Y luego en Hechos 10, Pedro predica, Cornelio cree y su familia, y vemos que reciben al Espíritu Santo antes de ser bautizados, mostrando que el Espíritu Santo es la evidencia de la regeneración de Dios al salvar a alguien, de que el Espíritu de Dios viene sobre la persona que cree y ha sido perdonada por el Señor. Y hay muchos pasajes que muestran
que solo la fe se necesita para ser salvo. Este es el mensaje de fe que predicamos: si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación. Entonces, toda la iglesia primitiva, la forma de ser salvo era bautizarse confesando a Jesús, pero lo que bautizaba no, perdón, lo que salvaba al pecador, lo que regeneraba al pecador no era el remojarte en agua, sino lo que salvaba era la fe en Cristo, la proclamación pública de que le vas a seguir en ese instante. Entonces, por eso, muchos padres de la iglesia posteriores empezaron a tomar esa idea, y por eso cuando tenemos diálogos con católicos romanos, dice, pero ellos creían que el bautismo era regeneracional. O con calvinistas, ¿no? Cuando les citamos, mira, no había calvinismo en los primeros siglos del cristianismo. Nadie creyó esto. Fue una innovación teológica de Agustín, influenciado por sus filosofías paganas deterministas. Y dice, pero entonces todos los padres de la iglesia creían en el bautismo regeneracional. ¿Por qué no lo crees tú también? Bueno, porque, somos sola escritura, ¿no? Por un lado, yo no veo que tu interpretación de los textos bíblicos sea la correcta, y sí veo el corazón de Dios, que es una salvación suficiente provista por Cristo, abierta a todo el que cree. No veo tu postura, veo cómo tergiversas pasajes bíblicos, y el bautismo regeneracional no lo... Hay pasajes suficientes para ver que lo que salva es la fe en Cristo, que Dios te salva a través de la fe por su gracia, y no es el bautismo lo que te salva. Entonces, la iglesia primitiva, las prácticas se volvieron esa ancla donde empezaron a pensar que el bautismo te limpiaba los pecados, que Dios te regeneraba y te salvaba en el bautismo. Ya. Entonces, ahí es donde surge, parece ser que en el norte de África, Agustín era del norte de África. Tertuliano menciona que los bebés están siendo bautizados, pero él no ve para qué o por qué. Y Tertuliano era también de África. Y entonces parece ser que se prohibió a los judíos circuncidar a los bebés, y había judíos cristianos que lo que empezaron a hacer, bueno, somos judíos, pero hemos creído en Jesús como el Mesías. Lo que vamos a hacer es vamos a empezar a bautizar a los bebés, echarles agüita en la cabeza, como decía la Dida, que cuando no hay aguas alrededor, porque no vas a remojar al bebé en el agua, lo ahogas, ¿no? Bautizo, eso es el bautismo, sumergido. Sí. Entonces les echaban el agüita en la cabeza, y pues ya era bautizado. No se circuncidaban para no ser perseguidos, pero ya lo habían bautizado al bebé. Entonces parece ser que el bautismo de infantes surge entre comunidades cristianas judías, que ahí surgió el cristianismo al inicio, y ya las demás, los gentiles creyentes empezaron a practicarlo, y se les metió en la cabeza la idea, con estos 7, 8 versículos del Nuevo Testamento y con la ignorancia de la gente, de que el bautismo te regeneraba. Y pues Agustín abrazó esa postura y estaba peleando, mostró la necesidad de que hubiera bautismo de los infantes porque tenían pecado. Pero, ok, sí. ¿Cómo funciona eso entonces con la postura esta de la elección? No quiero desviarme demasiado, pero es que porque porque si Dios elige y tú bautizas a todos los niños para que sean salvos, se supone que esos niños nunca se apartarán de la fe, se supone que esos niños nunca, o sea, niño que se bautizaba, niño que se tenía que salvar. No sé si me entiende por dónde voy. Ay, ¿cómo coincide, cómo encaja la idea esta de la predestinación de la gente, de la elección soberana esta de Dios de la gente? ¿Cómo encaja con tener que bautizar niños para que sean salvos? Es que en la iglesia no había esa creencia de que si fueron bautizados nunca pueden apartarse de la fe. Es un desarrollo como una bola de nieve en cuanto a cómo termina todo con la convicción actual de la teología reformada calvinista del siglo XVI, que reviven o recuperan las enseñanzas de Agustín monergistas. Entonces eso sería más una pregunta para la teología reformada actual, o Ok. a partir de Calvino, y lo muestran como una señal del pacto, que nacen dentro del pacto, pero en realidad no hay, porque hay las iglesias presbiterianas bautizan a los infantes, las luteranas igual, pero realmente una persona que abraza la teología reformada calvinista no te puede asegurar que ese bebé es un elegido, no lo saben. Ya.
Es es que entre más uno sigue buscando y uno trata de conseguir cómo coinciden una doctrina con la otra, menos sentido me sigue dando, pero vamos a seguir porque imagínense. Okey, entonces tenemos que, de Agustín en adelante se empezó a tomar esto de que el niño nace con una culpa, o sea, todos los seres humanos no es solamente que nacen con la consecuencia natural de haber nacido en una naturaleza caída de pecado, sino que también nacen con la culpa. Ahora, Sí, ¿cómo podemos? Ajá, adelante. hay pasajes que vio Agustín que le convencieron, algunas eran malas traducciones, uno de los pasajes no está en el texto masorético hebreo, pero lo vio en un texto, en una traducción del griego al latín. Pero dice en Romanos 5:12, por medio de un solo hombre, dice, el pecado entró en el mundo. Aquí está diciendo que lo que Pablo quiere hacer en Romanos 5, mostrar que a través de Jesucristo tenemos redención, que así como por Adán entró el pecado en el mundo, por el Señor Jesucristo entró la posibilidad de que nosotros seamos salvos y experimentemos resurrección, porque Él llevó nuestros pecados, venció la muerte, resucitó, y el que pone la fe en Cristo puede ser salvo, así como a través de la condenación de Adán, todos nacemos en una condición separados de Dios y todos pecamos y entró la muerte en el mundo, pero a través de Cristo entró la vida y la resurrección de entre los muertos, ¿no? Pero Romanos 5 dice, por medio de un solo hombre, Adán, el pecado entró en el mundo y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a todos los hombres, a toda la humanidad. Pero el pasaje dice, porque todos pecaron. Entonces, Agustín encontró fundamento para la culpa hereditaria, que eso es lo que estamos disputando nosotros, que si los bebés nacen ya culpables. Esto es un mensaje contrario a las escrituras, porque dice el libro de Ezequiel que no llevarán los pecados los padres, los hijos por los padres. El alma que pecare, esa morirá. Entonces, dice la Biblia en Romanos que cada quien dará cuenta de sí mismo delante de Dios. Es como si nosotros viéramos, por ejemplo, que un bisabuelo hace muchos años atrás mató a alguien, todos pensaríamos que sería una terrible injusticia tomar a su bisnieto, que nace en una familia cristiana, que aman ese bebé, que oran por él, y agarras a ese bisnieto y le dices, mira, porque tu bisabuelo mató a alguien y tu bisabuelo murió sin cumplir su condena, te vamos a meter a la cárcel. Y agarran y esposan al bebito, y lo meten a la prisión y el bebé se queda ahí condenado 30, 40 años en la cárcel, encerrado. Todos pensaríamos que es un abuso, que es una terrible injusticia, porque ¿cómo se va a castigar a alguien por el pecado de otra persona que no cometió? Entonces, Agustín encontró fundamento para la culpa heredada en una interpretación errónea de este pasaje de Romanos 5:12. Pablo dice que todos mueren y dice, pantes hemarton, porque todos pecaron. Pero así dice en griego, pero al traducirlo al latín, vio una frase que decía, in quo omnes peccaverunt, y la interpretó erróneamente como en quien todos pecaron. O sea, que toda la humanidad muere porque toda la humanidad pecó en Adán, en quien todos pecaron. En vez de decir por cuanto todos pecaron, como dice el texto griego, Agustín lo interpretó de que en Adán todos pecamos. Entonces, si Adán nos representaba, porque venimos de su semen corrompidamente, entonces venimos arrastrando esa culpa porque al estar en Adán, todos pecamos. Entonces ya cada bebé que nace, nace con culpa, nace condenado y necesita el bautismo para limpiar ese pecado. Entonces fue una errada interpretación. Interpretó por cuanto todos pecamos o porque todos pecamos, lo interpretó de que en Adán todos pecaron. Y eso no dice el texto griego. Entonces, por una mala traducción, fue una de las bases que Agustín tomó para su postura. O sea, para dejar algo claro, para ver cómo vamos entendiendo esto. O sea, el hecho nada más de haber nacido
aunque nosotros, por ejemplo, no creemos en la culpabilidad, pero sí creemos que o sea, no hay manera en que un ser humano nazca y que no termine pecando por esa naturaleza. ¿Estamos claros en eso? O Que sea, sí, inevitablemente van a terminar pecando, claro, claro, todos los seres humanos. porque esa es una consecuencia exactamente, esa es una consecuencia de la separación de Dios, de cómo la caída nos afectó terriblemente. Entonces, lo que heredamos son las consecuencias del pecado de Adán, pero no heredamos la culpabilidad o la condenación en un bebé que todavía no tiene, conciencia para saber qué es pecado y qué no. No puede, o Okey, sea, si decimos que el bebé tiene pecado, la pregunta es, ¿cuál es su pecado? ¿Haber nacido fue su pecado? ¿Cuál es su pecado? Que dice primera de Juan 3:4 que el pecado es infracción de la ley. ¿Qué ley quebrantó el bebé? Y eso es algo que ha sido cuestionado en la historia de la iglesia. Inclusive Anselmo, de Canterbury, él claramente muestra qué pecado pudo haber cometido un bebé: adulterio, robo, mostrando que es una postura que no es bíblica. Lo decía Anselmo de Canterbury en el siglo XI. ya. O sea, porque le recuerdo, doctor, a mí usted me Sí, tiene que yo tengo aparte de que no a se mí me preocupe, gusta repetir las cosas para poder cuando eso es bueno. nosotros estamos hablando de esto, las consecuencias son heredadas, pero la culpa es adquirida. Esa la adquirimos en el momento en que voluntariamente nosotros pecamos. Para dejar Totalmente, todo claro. totalmente. Usted ve, Así yo es, soy un buen alumno, por ahí voy. Este, exactamente. entonces, este verso, aparte de este verso de este capítulo 5 que Sí, claramente dice que la razón por la que estamos destituidos de la gloria de Dios es porque todos pecamos, no así es, porque todos nacemos culpables. así es. Este, ¿Cuáles otros textos entonces hay para poder justificar esa doctrina? Bueno, hay otro texto en Job que no dice esto, pero uno de los textos que ha sido más utilizado es el texto de, permítame tantito, por aquí lo tenía, el texto del Salmo 51, donde David está confesando su pecado con Betsabé. Y David dice que en pecado lo concibió, dice, en pecado me concibió mi madre. Entonces se toma ese, En maldad fui formado y en sí, pecado me concibió mi madre. en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre, exactamente. Entonces, parece ser muy claro, dice, no, pues ahí, pero la pregunta es, ¿qué quiere decir David con esto? ¿Qué quiere decir en pecado me concibió mi madre? Porque también inclusive David, cuando muere su hijo, que tuvo con la relación adúltera con Betsabé, vemos que dice, él no vendrá hacia mí, pero yo iré hacia él, ¿no? Y muchos teólogos lo interpretan como una afirmación temprana de la vida después de la muerte, en el sentido de que él iría hacia él, ¿no? Y creemos que David, a pesar de su pecado, se arrepintió, a diferencia de Salomón, y lo vemos como un hombre que buscaba a Dios, que en un tiempo tuvo un corazón conforme a Dios, eso se dice antes de su pecado, pero cuando dice yo iré hacia él, bueno, la pregunta es, ¿bautizaron al hijo de David? Pues claro que no. Entonces, pero entonces algunos toman esto en maldad, he sido formado, dice, ahí está, ya, naciste con pecado, condenado. Bien puede ser una referencia, decir David, de que todos, desde que nacemos, una vez que tenemos edad de reconocer el bien y el mal, tendemos al mal, tendemos a mentir, tendemos a querer salirnos con la suya, ¿no? Tendemos a ser egoístas, orgullosos. Entonces, Señor, qué bien puedo, que estoy lleno de maldad. Señor, he pecado contra ti, contra Urías, Betsabé, ¿no? Si esa es la oración de David cuando pecó con Betsabé, contra ti solo he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos. Entonces está reconociendo, Señor, no soy nada delante de ti, tiendo a pecar, tiendo a fallar, ¿no? Entonces no podemos tomar una oración de David en un canto poético del himnario, porque los salmos eran el himnario de Israel, se acompañaba con arpa, con instrumentos musicales, para establecer una doctrina tan importante teológica en un pasaje, porque para mí ese es Romanos 5:12 queda descartado, porque Romanos 5:12 no dice que en Adán pecamos, dice que todos pecamos. Eso es lo que dice Romanos 5:12 es que la muerte entró al mundo por el pecado y porque todos pecamos. Romanos 5:12 no dice que, que somos culpables solo por nacer,
que los bebés nacen con pecado. No hay ningún otro pasaje, y este es el pasaje que considero más fuerte. Salmo 51:5 dice: "En maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre". Hay que entender que si lo tomamos doctrinalmente y decimos, ok, los bebés nacen formados con pecado y ya, están, sí, ¿qué significa? Que Dios tiene que juzgar el pecado porque la paga del pecado es muerte y el pecado, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces significa que ese bebé, si muere por disentería, si muere porque se asfixia en la cama durmiendo, entonces ese bebé va a ir al infierno, va a ir a la separación de la gloria de Dios, porque ya es culpable, ya nace. Ahora la pregunta es, ¿cómo se sostiene eso a la luz de la bondad de Dios? El juez de toda tierra no hará lo que es justo. Y luego lo que dice constantemente la escritura de que somos juzgados por nuestros, por nuestros pecados, que el alma que pecare es esa, por nuestras obras, perdón, somos juzgados por pecar, por las obras pecaminosas que hacemos. Entonces, ¿Dios nos juzga por nuestra naturaleza o nos juzga por nuestras obras pecaminosas? Y hay que preguntarnos eso a la luz de la Biblia. Y luego cuando dice Jesús en Mateo 19:14, dejen a los niños venir a mí y no se los impidan, porque de los que son como ellos o de los tales es el reino de los cielos. Entonces, no podemos agarrar el Salmo 51:5 y construir una teología sistemática de un pasaje poético, de un canto poético, donde lo único que está haciendo David es reconociendo su pecado, sus fallas, cómo tiende a fallar, que eso es lo que nosotros creemos en la postura de consecuencias heredadas. Creemos que hemos heredado consecuencias terribles del pecado de Adán y Eva, que todos vamos a pecar, que todos necesitamos la gracia, que todos necesitamos la salvación, pero no que un bebé nace culpable solo por nacer, solo por ser engendrado y es culpable. No, y que digo, cuando tú ves el salmo completo, ese Salmo 51 tiene una carga emocional tremenda, porque lo que está haciendo es o sea, ahí lo que se muestra es un hombre que se siente absolutamente culpable por todo su pecado, y puede Exacto. tender a exagerar también. Digo, entonces, si vamos a Sí, decir que cuando vamos a estudiar la Biblia tenemos que ser exegéticamente perfectos y hermenéuticamente perfectos, tienes que tomar en consideración también el contexto en el que se escribió ese salmo, que es un exacto. hombre que está devastado por dentro por la consecuencia de su pecado. Exacto, es una hipérbole, eso es una, exacto, es como si en un momento dado fallamos y le dice y le decimos: "Dios, soy una basura, no merezco ni siquiera nacer", obviamente son palabras donde expresamos, la agonía de sentirnos que le hemos fallado a Dios, y eso es lo que está haciendo David expresando en este salmo, que le hemos fallado terriblemente a Dios. Okey, aparte de esos 2 versos, pues ya vamos despachándolos poquito a Sí, poco. sí, Primero sí, se sí, fue ya Romano, está descartado. sí. Este salmo también está descartado, no se puede tomar para justificar eso. ¿Existe algún otro? Porque parece Eh, como que diga, diga, hermano. usted me dice, porque yo veo que como todas estas doctrinas que se quieren abrazar van todas entrelazadas, esto es necesario, porque si todos los bebés van al cielo y si todos nacen, entonces no hay tal elección arbitraria como la proponen. Porque si todos en algún momento fuimos salvos, estuvimos en la posibilidad de ser salvos, pues entonces quiere decir que ¿dónde queda entonces esa elección? ¿Usted ve lo que le quiero decir? Como que como al estar todos estos puntos entrelazados, se requiere de una doctrina como esta para que entonces Dios elija arbitrariamente a algunos, Sí, aún cuando tienen que terminar enviando al infierno la mayoría de los bebés que mueran. sí, lo que pasa es que a esta postura de Agustín, de que los bebés nacen condenados y con culpa, está pegado el concepto de que nacen muertos espiritualmente en el sentido de que el ser humano no puede ni siquiera creer, o sea, lo llevan a una postura que no es bíblica, que es la postura de la incapacidad total, que nosotros sabemos que Dios, que el hombre no puede ser salvo sin la gracia de Dios, que Dios actúa, que Dios nos busca, el puro hecho
de que el Padre mandó a Cristo para morir por nuestros pecados es un acto sublime de gracia incomparable, sin la cual no existe salvación. El puro hecho de que la palabra de Dios es proclamada, de que Dios envía personas a proclamar el Evangelio y la palabra de Dios es un acto precioso de la gracia de Dios, buscando a los pecadores, llamándoles a venir. El hecho de que la palabra de Dios tiene poder para producir fe en el que la escucha, Romanos 10:17, es un acto ya tremendo de la gracia que no merecemos. El puro hecho de que el Espíritu Santo obra y convence al mundo de pecado es un acto de gracia, pero Dios consistentemente en las Escrituras nos dice que tenemos que creer como una condición que Dios pone para Él salvarnos. Nuestra fe no es meritoria, nuestra fe no nos salva, Dios es el que nos salva y nos pide creer, reconocer nuestra condición, creer en lo que Él nos ofrece para Él salvarnos, para Él darnos vida, para Él regenerarnos. Estas cosas se han escrito para que crean que Jesús es el Mesías, el Cristo, para que creyendo tengan vida en su nombre, no dice para que siendo regenerados puedan creer. Entonces, esto es parte de la depravación total al grado que lo extienden más allá de la escritura, a decir que el ser humano no puede ni siquiera responder al llamado de Dios, responder a la palabra que es predicada, porque tiene que Dios obrar una obra de regeneración interna para poder entonces, para poder darle Dios el don de la fe y salvar únicamente a los escogidos. Un mensaje que no vemos, no encontramos en el Nuevo Testamento. Tiene que ser construido a través de muchas especulaciones y pasajes sacados de contexto para armar este concepto. Ya. Entonces, seguimos con lo de los textos. ¿Tenemos algún otro texto Y bíblico que quiera atender? Efesios 2:3, que dice que éramos por naturaleza hijos de ira lo mismo que los demás. Habla de cómo Dios nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Para cuando alguien se pone los lentes calvinistas, los lentes rosas lo ve todo rosa, automáticamente piensa, ahí está, Dios nos dio vida cuando estábamos muertos, y muertos significa que no podíamos ni siquiera creer. Ahí dice que Dios nos regeneró. No, no, no. Ahí dice que Dios nos dio vida espiritual cuando antes no teníamos vida espiritual, que estábamos separados de Dios sin la vida que le ofrece. Y obviamente antes acababa de escribir en Efesios 1:13 que cuando oímos el mensaje de nuestra salvación y lo creímos, fuimos sellados con el Espíritu Santo, el Espíritu vino a nuestras vidas, fuimos recibidos, regenerados por ese Espíritu que vino a morar en nosotros. Y bueno, es por la fe. Y Efesios 2:8 va a decir, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Entonces, cuando el ser humano escucha el Evangelio y cree, el mensaje de salvación y cree, el Señor le da vida nueva, lo regenera. Entonces Él nos dio vida a nosotros, claro, cuando fuimos salvos nos dio vida, mostrando que antes no teníamos esa vida espiritual, estábamos muertos en delitos y pecados, y dice que seguíamos la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, conforme a Satanás, y dice que éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Significa que estábamos bajo el enojo justo y santo de Dios por nuestros pecados. El pasaje lo Amén. dice, porque seguíamos la corriente de este mundo y estábamos haciendo lo que Satanás quería que nosotros hiciéramos. Entonces, pero Agustín tomó ese pasaje de Efesios 2:3 y tomó la palabra naturaleza. Éramos por naturaleza y lo tomó en el concepto desde su concepción de latín, mostrando que naturalmente ya éramos, que habíamos Nacemos heredado, muertos. que habíamos heredado la culpa. Sí nacemos separados de Dios, claro, pero ahí lo muestra, pero él lo tomó como que por naturaleza ya éramos culpables, que por naturaleza merecíamos la condenación solo por nacer, ¿no? Pero el texto de Efesios 2:3 está hablando de la vida que el ser humano vive desde que tiene conciencia de pecado, alejado de Dios. Que aquí estoy viendo unos cuantos comentarios, ya mismo vamos a atender los comentarios y si tiene alguna pregunta, hágame el favor, vaya guardándola para cuando hagamos el periodo para que usted pregunte lo que quiera. Yo me he encontrado, pastor, con personas, y distingo al pastor Ilian que está por ahí, que defienden la cuestión esta de la culpabilidad heredada, sin embargo dicen que los niños se van al cielo. ¿Cómo se puede conciliar esa idea? O los niños se van al cielo
¿por qué se van al cielo si son culpables? No sé si puede, cómo hacer la pregunta. O sea, cómo se podría conciliar? Yo sé que eso no es lo que usted cree, pero cómo me parece inconciliable la idea de que los niños se salven, pero a la vez sean culpables. Tendrían que inventarse una obra distinta de Cristo, nada más que para los inocentes. Claro, bueno, ellos saben que es una declaración muy grotesca. En inglés dicen: "You cannot have your cake and eat it too", ¿no? Quieren mantener, para no verse tan mal, porque necesitan sostener que el ser humano ya nace culpable y muerto, en el sentido que no puede ni siquiera responder a menos que Dios lo regenere y le dé vida, porque fue escogido y solamente eso es con los escogidos, pero a la vez saben que no compagina eso con pasajes bíblicos, como cuando Jesús dice que dejen a los niños venir a Él, no se los impidan, porque de Dios es el reino de los cielos. Entonces, las personas como, bueno, pastores como John Piper o como John MacArthur, lo que dicen es que necesariamente fueron escogidos, o sea, que Dios, porque es bueno, sabiendo que esos bebés iban a morir a una corta edad, fueron escogidos, pero no tiene manera de probar eso. ¿Cómo pruebas que ese bebé fue escogido? Es solamente en base a Es de... Sí. esa es la salida fácil. Ujú. La salida fácil es decir, murió un bebé, era que era escogido. Exacto, ¿Entiendes? exacto. Adelante, pastor. Sí, bueno, y personas como James White o otros son más, en ese sentido, están más de acuerdo son más, ¿cuál es la palabra? Coherentes con la postura que ellos creen y, y piensan que no necesariamente fueron escogidos, ¿no? Que muchos de ellos, si no eran elegidos, se perdieron si no tuvieron la oportunidad de entregar su vida a Cristo, mostrando que habían sido elegidos. Hay pasajes bíblicos, iba a decir algo, perdón, estaba buscando, ya sé que iba a decir que se utiliza el pasaje de Juan el Bautista, que fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. ¿Se acuerda ese pasaje, hermano? Sí, sí. Entonces, que brincó la criatura en el vientre, fue lleno del Espíritu Santo. Entonces dice que me parece que era Calvino, si no mal recuerdo, que decía que ese era un pasaje para hablar de algunos que fueron escogidos, mostrando que algunos bebés son escogidos y que si se ve que en las escrituras quedó de que fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre, muestra que hay bebés que los elegidos, los que Dios eligió, igual que con los humanos, les regeneró desde el vientre. eh, no tiene ningún sentido, ¿no? Les regeneró el vientre, ya les dio vida espiritual, ¿no? Les regeneró desde el vientre Sin Cristo. sin Cristo para ser salvos y los eligió, porque los eligió, Ok. no se van a condenar, pero de acuerdo a su teología sí deberían condenarse porque ya nacen condenados por el pecado. Esto, los hermanos están aquí, está bueno. Habemos 106 personas. Si nos regalaran ustedes un like, sería buenísimo para que este programa pueda llegar a más personas. Así que hágame ese favorcito. Vayan preparando las preguntas. Ok, pastor, entonces tenemos los versos bíblicos. Más o menos esos son los que se utilizan para justificar Sí, esa doctrina. sí. Eh, Y otro en el libro ajá. de Job que no está en el texto masorético, no está en muchos manuscritos antiguos que creían que ya son pecadores desde un día de nacidos, pero no vamos a entrar ahí, no es necesario y no está en los textos en nuestra Biblia. Sí. Entonces, ¿qué versos bíblicos tenemos entonces nosotros para apoyar nuestra posición? Bueno, hay que Usted ha entender, mencionado varios, pero primero hay que concluir diciendo que todos los versículos utilizados sobre la culpa heredada, ahora, recuerden, no estamos negando el pecado original en el sentido de que cuando Adán y Eva pecaron, originalmente en ese pecado, trajo una devastación tremenda a la humanidad que nos separó, en el sentido perdón, que nos separó de Dios. ¿Estamos ahí conectados? Sí, ¿verdad? sí. Perdón, es que me Ujú. salió algo que me sacó de onda, como decimos. Okey, sí, pensé que se había perdido la transmisión. Entonces, hay que entender que todos los versículos utilizados sobre la culpa heredada de Adán, no tienen el apoyo o la fortaleza que se le atribuye en los textos bíblicos. Y nosotros en nuestra postura somos mucho más robustos. Ahora, no estamos diciendo que no hay pecado original, sí lo hay, pero porque trajo
consecuencias terribles a la humanidad. Y ahí están en Génesis capítulo 3 y lo vemos en el diario vivir, en un mundo entregado al pecado, que todos los seres humanos pecan, que están desesperadamente necesitados de salvación y sin la gracia de Dios no pueden ser salvos, ¿no? Hay que aclarar eso. Pero pasajes bíblicos, por ejemplo, hay muchos en la escritura, pero por ejemplo, Deuteronomio 24:16 dice, los padres no morirán por sus hijos, ni los hijos morirán por sus padres. Cada uno morirá por su propio pecado. ¿Y quién lo está diciendo? Dios. Estamos oyendo la voz de Dios, el corazón de Dios. En Jeremías 31 dice, en aquellos días, el verso 29 y 30, dice, en aquellos días no volverá a decirse, los padres comieron uvas agrias y a los hijos les duelen los dientes, o llevarán la dentera, dice la Reina Valera, ¿no? Verso Ujú. 30, al contrario, al que coma las uvas agrias le dolerán los dientes, es decir, que cada uno morirá por su propia iniquidad. Luego, Ezequiel 18:20, la persona que pecare, esa morirá. Ningún hijo cargará con la culpa de su padre, ni el padre con la del hijo. Al justo se le pagará con justicia y al malvado se le pagará con maldad. Luego Romanos 2:6 dice, Él pagará a cada uno, ahí está toda la humanidad, Él pagará a cada uno conforme a sus obras. Romanos 14:12, de modo que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Apocalipsis 20:12 dice, los muertos fueron juzgados según sus obras, según lo que habían hecho, conforme a lo que estaba escrito en los libros. Entonces, hay muchos pasajes donde muestran que Dios juzga a las personas de forma individual, que no por un bebé nacer y que lo juzga no en base a la naturaleza. ¿Qué pasaje bíblico dice que Dios va a juzgar a las personas o a los bebés según su naturaleza? Todos dicen que serán juzgados según sus obras. Entonces, es lo que nosotros queremos es mucho más consecuente. Y pues por último, digo, hay muchos más, pero un pasaje que es muy importante es Mateo 19:14, donde traían a los niños para que fueran bendecidos por Jesús y algunos se lo querían impedir y dijo Jesús, dejen a los niños venir a mí y no se lo impidan, porque de los tales es el reino de los cielos. Entonces, ¿cómo podemos debatir a Cristo? ¿Cómo podemos discutir con Jesús? Esos niños no habían sido bautizados, no se habían arrepentido, no habían confiado en Jesús, pero Jesús dice, de los tales es el reino de los cielos. Déjeme tirar un argumento en contra de ese texto, Ya ¿ok? sé, ahí voy, sí, dale. Sí, No, pues claro, sí sabe, de los que son porque como ellos, sí, claro, ya, es la cuestión. O claro, sea, de lo que es que cuando uno ha discutido con todos estos hermanos, ya uno sabe qué preguntas le van a hacer y qué comentarios van a hacer. Ese texto, el argumento es, bueno, de lo que está hablando es que sean como ellos, que tengan la actitud que ellos tienen y no necesariamente que tienen que no es una manera en que, ¿cómo es que ese argumento es tan bobo? Es como que no está diciendo Jesús literalmente que de ellos es el reino de los cielos, sino de la gente que tiene una actitud como ellos exacto. o que Sí. se parece a ellos. Exacto. Está hablando, ese es el argumento, ¿no? Pero, estaba caminando el otro día, espérame tantito, y reflexioné en ese argumento, y ¿dónde está? Aquí me escribí el mensaje a mí mismo y lo puse, eh, los calvinistas, bueno, estaba reflexionando en este tema, aquí está, puse: "El pecado". Okey. No s di le eso escribí, me lo escribí a mí mismo en Messenger. Le puse: "No puede ser que Jesús diga que el reino de los cielos es para los que son como ellos, pero que no sea para ellos", ¿sí? Si es de los que son como ellos, en el sentido de que son humildes, de que son inocentes, ¿sí? De que no tienen una conciencia de pecado o de maldad. Por eso Jesús los pone como para emular su ejemplo, de que los bebés tienen inocencia, los niños pequeños tienen inocencia. Y si dice que el reino de los cielos es de los que son como ellos, sería absurdo pensar, bueno, Jesús quiso decir que el reino de los cielos es de los que son como niños, pero no es de los niños. Sí, esa está buena. Se la voy a robar. Sí, claro. Y, Ajá. y puse aquí,
si el pecado merece, a ver, bueno, si el pecado merece ser condenado y el pecado merece ser condenado y castigado, según lo que dice la Escritura, porque la paga del pecado es muerte y nos hace estar destituidos de la gloria de Dios. ¿Y cómo va a ser que los bebés vayan al cielo si son pecadores solo por nacer antes de haber pecado? Entonces, lo que puse es cómo va a ser, o sea, si creemos que los bebés van al cielo porque Jesús está diciendo que los que son como ellos, los que son como ellos los incluye a ellos, ¿sí? Entonces, si los que son como ellos es el reino de los cielos y si los bebés verdaderamente nacieran con la culpabilidad del pecado, condenados, entonces los bebés no podrían ir al cielo según y Jesús se hubiera equivocado en lo que está diciendo, ¿no? Entonces, si son pecadores solo por nacer, la Biblia dice que la paga del pecado es muerte y merece una condenación. Esos bebés merecerían ir al infierno, no merecerían ir a la presencia de Dios, según la postura calvinista, ¿no? Según la postura, pero Jesús contradice esa postura, mostrando que si de ellos es el reino de los cielos, o si de los que son como ellos es el reino de los cielos, entonces eso es una prueba de que es una muestra de que no pueden nacer culpables, porque del reino de los cielos es de los que son como ellos. Y como le dije anteriormente, yo creo que la razón por todo esto es porque como se entrelazan tanto esas doctrinas, el que cree, porque yo he notado que el que cree en este determinismo tiene que creer los 5 puntos, porque de lo contrario no le encaja, ¿entiendes? Están Y entrelazados. sí, Sí. y si uno se cae, pues entonces los demás se tienen que caer por su propio peso. Lo que nos está diciendo, lo que por lo menos lo que entendemos es que todos nosotros en algún momento, si yo digo una herejía, doctor, usted de una me dice, páralo ahí, ¿ok? Sí, Que no vaya claro, a ser claro. que yo salga con una herejía aquí. No, A diga, veces, dígame. mire, doctor, a veces yo pienso cosas que las digo en voz alta y digo, ay, gracias a Dios que nadie me oyó, porque era una soberana locura. Pero mira, escuche, quiere decir entonces que todos nosotros en algún momento fuimos inocentes de ese pecado y eso es lo que no puede coincidir con el sistema calvinista. Me hago entender? O sea, todos nosotros nacemos libres de esa culpa. En Libre de algún la culpa, punto, claro. en Libre algún... libre de la culpa y la condenación, porque Dios condena el pecado y un bebé no ha pecado, y no puede ser pecador solo por nacer de Adán. Va a pecar y va a necesitar la gracia de Dios. No nacemos buenos en el sentido No, de que nos vamos a mantener sin pecar, todos van a pecar, pero hay una edad de rendición de cuentas. En mi caso, yo soy un pastor bautista, y la Declaración y Fe y Mensaje Bautista de 1963, también la del año 2000, habla de esa edad de responsabilidad, que hay una edad de responsabilidad donde el niño crece y empieza a distinguir entre lo bueno y lo malo y sabe lo que es pecado, y todos van a pecar. Yo estoy apegado, no estoy creyendo en ninguna herejía, estoy apegado a mi tradición cristiana, pero antes que mi tradición cristiana me pongo la camisa de las escrituras y de Cristo, ¿no? Pero estoy siendo consecuente con mi postura bautista. Por cierto, hay pastores calvinistas como Miguel Núñez, Ugel Michelén, Paul Washer. Los tres han sido bautistas del sur. Es la misma denominación que yo tengo, la misma. El seminario Southern es el seminario hermano de donde yo estudié. Paul Washer estudió donde yo estudié, que es Southwestern Baptist Theological Seminary. Entonces, es interesante que estos pastores calvinistas conocidos en las redes están apegados a la fe y mensaje bautista de 1963 y del año 2000. La fe y mensaje bautista habla de una edad en donde los niños ya empiezan a tener responsabilidad y que antes de eso son inocentes. Eso dice nuestra declaración de fe. sí, Perdón. Sí. cuando digo inocente no es, que quede claro, o sea, Que no yo es que no van creo a que pecar. sí, Sí, no, es que, porque una cosa es inocente y otra es ser, como que ya venimos con esta naturaleza que inevitablemente nos va a llevar y usted no tiene que esperar mucho. Yo he visto niños de 3, 4 años que se roba algo y él sabe que se claro. lo robó. Entiende que ya desde pequeña edad estamos viendo que la naturaleza caída se empieza a manifestar. Pero lo que estaba tratando de decir es que de alguna manera,
tal inocente o no culpable. Vamos a poner no culpable. Este, Sí, todos entonces, todos nosotros fuimos no culpables en algún momento, lo cual no encajaría de ninguna manera con las doctrinas calvinistas y por eso se tiene que adherir uno a esta doctrina, porque lo que quiere decir es que cómo es que un elegido fue inocente o no fue culpable y después fue culpable para después ser justificado. No, sí. no sé, me estoy haciendo bolas yo aquí. No, okey. Hay dos verdades en las cuales todos estamos de acuerdo. Número uno, que todos pecamos. Es una condición humana, universal, inevitable, y es el mayor problema que enfrentamos como humanidad. Es la razón por la que sufrimos en este mundo. Todos pecamos y todos vamos a pecar. Número dos, no podemos salvarnos a nosotros mismos. Necesitamos la obra de Cristo y la gracia de Dios, ¿sí? No somos pelagianos, necesitamos la obra de Cristo. Ahora, bueno, antes quisiera mostrar lo que no estamos diciendo. Por ejemplo, quiero leer Génesis 3:16. Dice, a la mujer dijo, en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto. Con dolor darás a luz a tus hijos. Tu deseo será para tu marido, él tendrá dominio sobre ti. Maldita será la tierra por tu causa. Con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá. Comerás las plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Cuando se ve en Génesis cómo la tierra queda bajo maldición y la relación del ser humano golpeada, del hombre con la mujer, no se ve en las consecuencias de este pecado que diga tus hijos, obviamente no hay un desarrollo allí, pero no se ve más allá que estas consecuencias, que entró la muerte, que el hombre está separado de Dios, que el hombre fue expulsado del huerto del Edén y sin tener derecho al árbol de la vida. El árbol de la vida representaba la vida eterna, la inmortalidad. Y por eso puso querubines para que no entrara de vuelta a tomar del árbol de la vida y viviera para siempre, y una espada que daba vueltas mostrando que no puedes entrar a la inmortalidad. Y en Cristo vemos al final en Apocalipsis que está el árbol de la vida nuevamente, que sus hojas son para sanidad de las naciones, y que el que va a estar en esa nueva Jerusalén y en ese lugar celestial va a ser los redimidos en Cristo, ¿no? A través de Cristo tenemos acceso a lo que se perdió en el huerto. Pero una de las consecuencias que se ve ahí, no se ve la consecuencia de culpabilidad de los bebés que nacen, ni ahí ni en ningún pasaje de la Biblia. Ahora, quiero aclarar lo que no estamos diciendo. Lo que no estamos diciendo. No estamos diciendo que el ser humano es naturalmente bueno, ¿ok? Porque hubo consecuencias de ese pecado original donde todos pecamos, donde tenemos una naturaleza que se inclina al pecado porque estamos destituidos de la gloria de Dios como humanidad, ¿sí? No estamos diciendo que somos naturalmente buenos, pero sí estamos diciendo que los bebés nacen sin la culpabilidad y la condenación que aún no han pecado, ¿sí? Dos, no estamos diciendo que el ser humano puede ser bueno sin Dios. No estamos diciendo, en tercer lugar, que el ser humano no va a pecar, porque todos vamos a pecar. Número cuatro, no estamos diciendo que no necesita salvación, porque como vamos a pecar, todos necesitamos ser rescatados por la redención de Cristo y por la gracia de Dios. Número cinco, no estamos diciendo que el ser humano no necesita la gracia de Dios para poder ser salvo. Y número seis, no estamos diciendo que el ser humano se salva a sí mismo, para que quede claro, para que no, para que no anden acusando de cosas que no son. Voy a hacer un short nada más que de esta por 100 para que lo repitan y lo repitan y se le meta en la cabeza que eso no es lo que se está diciendo. Pastor, aquí Exacto. tengo una pregunta. ¿Qué usted cree? ¿Usted tiene algún otro material que quiere compartir con nosotros o le entramos a contestar alguna pregunta Solo quería remarcar que la postura de consecuencias heredadas, que es la que creemos, que hubo consecuencias graves heredadas desde Adán, no es pelagianismo. Y quiero mencionar rápidamente algunas diferencias. El pelagianismo enseña que el pecado de Adán no lo afectó, no nos afectó, sino solo a Adán, solo a sí mismo. Niega que la naturaleza humana haya sido corrompida por la caída.
Afirma que los seres humanos nacen moralmente neutros y pueden obedecer a Dios sin necesidad de la gracia o sin necesidad, porque van a pecar, de la regeneración de Dios. Entonces, ¿cuáles son la diferencia de nuestra postura? Bueno, nuestra postura es bíblica. Nuestra postura tiene el apoyo de toda la historia de la iglesia, ¿sí? Porque esta postura de culpa heredada es innovación de San Agustín. Y nuestra postura, nosotros creemos que heredamos una naturaleza que va a pecar. Claro, el pelagianismo dice que no. Nosotros creemos que somos afectados por la caída, por el pecado de Adán. Sí, hubo corrupción, hubo muerte, todos van a pecar. El pelagianismo dice no. Nosotros creemos que se necesita la gracia de Dios para obedecer. El pelagianismo dice no. Nosotros creemos que la salvación es por gracia. En el pelagianismo tú puedes obedecer, ser bueno por las obras. Y el pelagianismo cree que los niños no necesariamente nacen inclinados al pecado. Nosotros creemos que sí. Entonces hay muchos puntos de diferencia que no nos hacen pelagianos y que la persona que se atreve a decir pelagiano está acusando hasta el mismo Señor Jesucristo, está acusando a toda la iglesia primitiva. Esto es una postura desarrollada por Agustín de Hipona. Bueno, vamos a ver, mira, aquí nuestro buen hermano Arnold Portillo nos hace una pregunta, dice, ¿cuáles son las diferencias entre su postura y el provisionismo? Esto como que no está en el tema, pero si la quiere responder, pastor. Sí, claro, me encanta el provisionismo porque el provisionismo limpia un poco la herencia agustiniana. Eh, Creo que eh, mi postura generalmente se presenta en las redes como, porque obviamente los mismos provisionistas se apegan mucho más al arminianismo que al calvinismo. Pero mi postura, sobre todas las cosas, yo quiero honrar al Señor y honrar su palabra. Entonces, la diferencia que tengo con el provisionismo es que veo en las escrituras la posibilidad de la apostasía. Y creo que esa es la postura que toda la iglesia creía en sus primeros siglos, pero no porque pierdas la salvación, no porque de repente, ups, la perdí, ups, me la quitaron, sino porque hay una posibilidad que Dios nos da la libertad de poder llegar a hacer eso, lo cual para muchos de nosotros se nos hace imposible. Entonces, eso está más apegado al arminianismo que al provisionismo. Pero en cuanto a la depravación total, el arminianismo se parece mucho al calvinismo, mucho, en el sentido de una incapacidad total y se crea el concepto de la gracia preveniente, la gracia que antecede. Y por supuesto que creemos que la gracia de Dios siempre nos antecede, que sin la gracia no podemos ser salvos. Y es lo que mencioné hace rato. El puro hecho que Cristo vino a morir por nuestros pecados es un acto sublime de gracia. Ya eso es la gracia de Dios. El hecho, dice Tito 2:11, que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres a través del evangelio que vino en Cristo. Eh, Creo que el puro hecho que la palabra de Dios sea predicada, que Dios envíe personas, que Dios busca a las personas, que el Espíritu Santo obra, ya es una obra completa de la gracia de Dios. Pero como Arminio había sido educado bajo Teodoro Beza, el sustituto, el sucesor de Juan Calvino, y todos los arminianos habían sido calvinistas, hicieron una remonstrancia, eran remonstrantes que presentaron una queja con puntos del calvinismo que no veían compatibles a la luz de la escritura. Bueno, heredaron la postura calvinista agustiniana y en cuanto a la depravación total, como incapacidad total, pero creían que esa gracia preveniente sobrepasaba esa incapacidad total, pero que podía ser resistida, ¿no? Como dice Hechos 7:51, ustedes siempre resisten al Espíritu Santo. Y me gusta mucho la postura del provisionismo, como el doctor Leighton Flowers, que constantemente analiza las escrituras y ve, por ejemplo, al hijo pródigo en, en Lucas 15, que termina queriendo comer las algarrobas de los cerdos, y estando ahí, recapacita y vuelve en sí. Hay un arrepentimiento, reconoce su condición delante de su Padre. Y Jesús contó esta parábola para hablar de la condición de los pecadores, diciendo que había gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Entonces, en ese caso me parece más bíblico, quitando el bagaje heredado de Agustín,
la postura provisionista, pero en el tema de la apostasía me parece más bíblico a la luz de otros pasajes de la Biblia, como cuando Pablo le dice a Timoteo, si somos infieles, él permanece fiel. Y ahí yo veo la seguridad de la salvación. En nuestra iglesia enseñamos eso, que el cristiano debe sentirse seguro en su identidad en Cristo. Pero cuando le dice, si somos infieles, él permanece fiel. Pero luego dices, había dicho en el 12, 2 Timoteo 2:12, si sufrimos, también reinaremos con él. Pero luego dice, si le negamos, él también nos negará. Entonces la pregunta es, ¿qué significa eso? ¿Qué significa que Pablo, siendo una persona salva, regenerada por Dios en Cristo, le diga a Timoteo, un siervo de Dios, ambos elegidos, ambos pueblo de Dios, elegidos en el sentido bíblico que son su pueblo, y le dice, si le negamos, él también nos negará? ¿Qué le quiso decir con eso? Entonces hay ciertos pasajes o la carta a los hebreos en cómo las he entendido, que yo he cambiado mi postura a cuando terminé mi maestría y ya era pastor, había plantado una iglesia y yo creía que la apostasía era imposible porque se fueron de nosotros porque no eran de nosotros y me tocó enseñar el libro de Hebreos y cambié mi postura. Entonces, hay cosas que me gustan mucho del provisionismo y me identifico bastante. Solamente en ese punto tendría una diferencia de ver que la Biblia sí habla de apostasía. Sería bueno tratar ese tema porque yo le admito que es el punto más débil que tiene el provisionismo. Yo me considero provisionista, o sea, yo no puedo creer o sea, no es que no pueda creer, es que no concibo la idea de esa gracia preveniente. Yo creo que, como usted bien dijo, todo lo que Dios hace para que el hombre crea, eso es un acto de gracia. La gracia Claro. va persiguiendo al hombre. La Sí, gracia va persiguiendo al hombre hasta que lo alcanza y lo confronta. y Dios nos Este, ¿Perdón? Y Dios nos busca. Por eso hay gente que dice, es que yo no puedo entender cómo fui salvo, que Dios me abrió los ojos, Dios tuvo misericordia a mí. Y nosotros, tanto arminianos como provisionistas, podemos decir gloria a Dios, que creemos eso, que Dios nos busca. Ya. El asunto de la seguridad de la salvación me gustaría tratarlo quizá otro día con usted sobre eso, porque hay unas cosas que pasan en la salvación que para mí son irreversibles, como la justificación, la regeneración. Pero si nos enredamos, Sí, si nos no, 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 enredamos en este otro tema. tema, pero es bien interesante, bien interesante. Alguien más, creo que tengo una persona por aquí, pastor, que estaba diciendo que no hay necesidad de pecar. ¿Cómo Quiero que no hay encontrar necesidad? o sea, como que lo que estamos diciendo, que inevitablemente el ser humano cuando nace va a terminar pecando, que eso no es así y déjame ver si encuentro, si la persona está por ahí, déjame ver, Luis, por Romanos favor, 5 Luis. dice, todos pecamos. Ujú. Sí, hermano Luis, si Luis Valder, si eres tan amable y me puedes poner de nuevo la pregunta, porque está bastante arriba, para entonces traérsela al pastor, exactamente como tú la formulaste, porque él dice como que hay gente que no pecó, como por ejemplo Elías, Enoch, no sé dónde sale la noción de que ellos no pecaron, pero ¿qué respuesta le podría dar algún argumento como ese? Que hubo gente que no pecó. No, la Biblia no dice en ningún lado que hubo gente que no pecó. La Biblia, el Romanos 5 es muy claro que todos pecamos. Eh, sí, no, no, en ningún lado dice eso la escritura. Ok, míralo aquí. Él nos dice, ¿dónde dice la Biblia que es inevitable pecar? Lo dice Romanos 5:12, por cuanto todos pecamos. De hecho, el apóstol Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque lo que quiero hacer no hago y Claro, hago lo que no quiero claro, hacer. O sea, no sé por dónde viene. Mi hermanazo, no sé por dónde viene tu pregunta. claro. Este, ¿Qué más? Ahora, ¿Qué más? alguien ha dicho, Ah, pero es que la muerte, si el pecado produce muerte y los bebés mueren, significa que los bebés ya son pecadores. Alguien ha dicho, llegado a decir eso, pero también los animales mueren, también las plantas mueren. Entonces, ¿las plantas son pecadoras porque mueren? Está confundiendo las consecuencias del pecado original de la caída que trajo muerte física en la humanidad con la culpabilidad. Eh, y pues la Biblia no habla de que los bebés son pecadores, ¿no? Porque ¿cuál es el pecado que han cometido? eh, el hermano sigue insistiendo, que ahora me está diciendo que los gentiles no pecan.
que él dice que la Biblia dice que los gentiles no pecan. Déjame atender a Arnold para tener diferencia con Arnold. La mejor expresión de la soberanía de Dios es el arminianismo y el provisionismo, porque el calvinismo cae en un Dios dictador. ¿Sabe, pastor, que yo le he estado dando vuelta estuve estudiando Isaías 53 y estaba Sí. dándole vuelta en la cuestión esta de la expiación limitada? Y yo digo, espérate, si Cristo, porque también quizás podríamos atarlo a lo que estamos hablando, si Cristo satisface completamente la justicia de Dios, ponga, a menos que Dios no tuviese que hacer algo más si quisiera salvarlos a todos, pero yo creo que la vida de Cristo cubriría millones de universos, porque el precio es el precio más grande que se podía pagar por el pecado. Y si ya Dios pagó y su justicia está satisfecha, caramba, eso pone a Dios en un tremendo aprieto de que aún con su justicia satisfecha, quiere mandar gente al infierno por no otorgarle una oportunidad de salvación. ¿Qué Sí. usted cree? Yo Ya, estoy, ¿cuál es la pregunta? Perdón. la pregunta es si, ok, si Cristo quita el pecado del mundo, Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo estoy aquí tratando estoy trabajando en un argumento a favor de la expiación ilimitada. Si Ujú. Cristo, si Cristo satisfizo la justicia de Dios, ¿cuál sería la razón por la que Dios no quiera otorgar salvación o oportunidad de salvación a todos los hombres? Si ya la Porque justicia está satisfecha. Sí, porque Dios soberanamente declaró que esa salvación que Él vino a efectuar por nosotros en Cristo es recibida por medio de la fe. Es su decisión soberana y es perfectamente entendible que, como dice el doctor, un PhD del Nuevo Testamento, Ben Witherington III, dice que lo que hizo Dios en Cristo es un acto de amor y que el amor, para ser amor, tiene que ser recibido libremente, tiene que ser dado libremente y recibido libremente. Si alguien te pone una pistola y te dice, mira, cásate con esta mujer o ama a esta persona que no conoces, la tienes que amar si no te vuelo la cabeza, pues eso no sería amor. O si yo dijera, bueno, cuando veo a mi esposa que me iba a casar con ella, pues le voy a ir a hacer una brujería, una hechicería para darle una poción para que se enamore de mí. Yo creo que no, el amor para ser amor tiene que ser, todos brincaríamos a eso, a decir algo no checa aquí, no me siento bien que alguien me ame porque está obligado a amarme, ¿no? Y qué lindo se siente cuando alguien te ama por su propia voluntad, porque es un amor puro en su máxima expresión, que sin necesidad de amarle, tú decides amarle. Y así fue Dios con nosotros. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros y lo dio por nosotros, pero Él quiere que recibamos ese acto de amor también nosotros con gratitud, reconociéndolo y deseando confiar, agradecidos por lo que Él hizo por nosotros. Entonces, el hecho de que Cristo murió por toda la humanidad, esa es la intención de la expiación, no significa que toda la humanidad va a ser salva, porque Dios puso la condición de la fe, de creerle, de querer ah, confiar en aquel que les extiende la mano para rescatarles y salvarles. Entonces es un acto de amor que tiene que ser recibido libremente y Dios no salva a la fuerza, Dios no dice porque mi intención en la expiación fue universal, significa que todos van a ser salvos. No, solamente serán salvos aquellos que confían en esa obra suficiente expiatoria de Cristo, que es suficiente para todos, pero que va a ser recibida solo por los que creen. Entonces el calvinismo confunde la aplicación de la expiación, que termina siendo solo a los que creen, de acuerdo a lo que Dios determinó, con la intención, como si no todos van a ser salvos, significa que Dios no quería salvarlos a todos. Y ese es un error porque contradice lo que dicen las escrituras, que dice que Él Sí, es la pero propiciación. Sí, adelante, hermano. no, porque el argumento va por ese lado. No estaba, o sea, lo que yo digo es, el argumento que yo estoy tratando de formar es, cuando Cristo muere, ya se dio el último pago, no se puede dar un pago mayor. O sea, que la sangre de Cristo cubriría todo lo que hubiese se pudiese cubrir. Quiere decir que la justicia de Dios está enteramente satisfecha
¿por qué Sí, Dios entonces no le quiere dar oportunidad a todos? ¿Me sigue por dónde voy? Es un argumento contra la expiación limitada. sí. ¿Por qué Dios, teniendo su justicia satisfecha en el calvinismo, solamente quiere aplicar esa expiación a unos pocos cuando ya la justicia está satisfecha? En lugar de ofrecérsela a todos, y el que crea será salvo y el que no crea, pues se condenará. ¿Me Bueno, entiende por dónde va el argumento? es que esa justicia está condicionada, esa expiación está condicionada a la fe por determinación de Dios. Entonces, no es que Dios no quiera ofrecerla a todos, porque en el Evangelio esa justicia, eso lo dice Romanos capítulo 3, que es para todos los que creen. Entonces, no veo por qué tenga que obligarse a decir de que si su justicia satisfizo la ira de Dios o el enojo santo de Dios contra el pecado del hombre, y él como verdaderamente hombre representándonos murió en la cruz, que Dios esté obligado a salvar nada más por haber muerto en la cruz ya toda la humanidad con todos y sus pecados. Eso no sería justicia, no sería justo darle a querer acercar a alguien que no quiera acercarse, no sería justo querer salvar a alguien que no le interesa recibir la oferta de salvación que Dios le ofrece. No sé si le estoy malentendiendo o no le Sí. estoy entendiendo bien. No, el argumento ese es mi argumento contra la expiación limitada, porque ellos dicen que Cristo solamente murió por este grupo de elegidos, pero entonces Dios estaría reservando para sí justicia que ya está satisfecha. O sea, Dios no es por falta de sacrificio que la gente se pierde, sino porque Claro. Dios decidió, a esto no los voy a salvar. Que No, de es que hecho, no, he tenido unas cuantas discusiones con sí. hermanos que cuando le hago la pregunta, ¿por qué Dios no quiere salvarlos a todos? ¿Cuál es el atributo de Dios que mueve a Dios a no quererlos salvar a todos? Se me van por los montes y collados y nunca me quieren responder. Es que no hay ningún versículo bíblico que diga que Dios no quiere salvar a todos. Y sí hay versículos que dicen que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Nuestra postura es consecuente con lo que Dios explícitamente dice en la Biblia. La otra es una especulación dando brincos, que no hay un versículo bíblico que diga que Dios no quiere ofrecer esa salvación que esté disponible a todo el que cree. Mira, hay un pasaje en Romanos 3 que dice, pero ahora sin la mediación de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, el ser aceptos delante de Dios, el obtener su justicia, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. Hay una condición. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero en su gracia es salvación por gracia, no por nuestras obras, son justificados, declarados justos o aceptos gratuitamente, no es por obras, es un acto de gracia gratuito, mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. A través de la redención que Cristo Jesús efectuó, somos justificados gratuitamente. Y dice el verso 25 del capítulo 3 de Romanos, Dios lo ofreció como un sacrificio para obtener el perdón de pecados, el cual se recibe por la fe en su sangre. Entonces, se Bueno, recibe por es la fe que, en su sangre. ya, es que yo de verdad no, no sé qué puede, yo lo veo tan claro cuando lo leo, yo lo veo tan claro, pero bueno. Mire, Claro, yo pastor, también. aquí tienen una pregunta. Pregunta al señor Moore, si el infierno es eterno, no sé si usted ve que la pregunta como que se salen del tema y no quiere contestarla, pues nos volvemos a la próxima. Y la ley es justa, ¿cómo puede ser condenado un simple hombre de tiempo como hierba con una condena eterna? Sí, ese es un pasaje que se sale del tema. Yo les recomiendo en el seminario bíblico en línea.com tengo un curso de evangelismo y hay 6 preguntas sobre que son relevantes al evangelismo, entre ellas el ordo salutis, cuál es el orden de salvación, otro si la fe y el arrepentimiento son acciones del hombre o de Dios o que Dios nos capacita por su gracia. Hay otra pregunta sobre el infierno, que es muy importante en el tema de. Sí, es que el infierno es un concepto que a todos nos causa un sentido de injusticia en cuanto a personas. Nos lo podemos imaginar en Hitler y en otras personas muy malas, pero por ejemplo, una viejita que
católica romana, una viejita que iba y ayudaba a las personas, pero nunca tuvo seguridad de que Cristo era su Salvador, era muy devota de la Virgen y la Biblia habla de que la idolatría es pecado y que los idólatras no entrarán en el reino de los cielos. Y pensar, bueno, esta viejita va a arder y hay que ver qué tipo de castigo es el infierno, si es un fuego literal o está hablando de forma metafórica para hablar de la agonía, de la separación eterna de Dios, que es el máximo bienestar, estando alejados de ese máximo bienestar y paz de Dios en un lugar de absoluta desgracia y tormento, o es literalmente las llamas de fuego que arden, pero ¿cómo si todavía no tenemos un cuerpo físico? Aunque en Daniel habla que algunos resucitarán. Son muchos asuntos que convergen para crear una imagen correcta de esto, de esta postura. Pero ¿cómo va a quemarse en el infierno alguien incorpóreo si es un fuego literal? Y la pregunta es si es por los siglos de los siglos de los siglos de los siglos. Y uno no se imagina a la pobre viejita que no mató a nadie ardiendo por una eternidad que nunca termina en una agonía inexpresable de dolor. Entonces sí, a todos nos causa shock y decía, pero ¿cómo es eso? Y hay varias posturas. Apolumi, la palabra para que nadie se pierda, habla también de, y no estamos hablando de el aniquilación, ¿cómo se dice en inglés? Aniquilacionismo o que serán Sí. aniquilados, que es la postura de los testigos de Jehová que sacaron de los adventistas, que es una postura, Yo creo que él va por sí, esa ruta, porque hizo una pregunta parecida a esa. Y porque, para mí que porque es testigo de Jehová o adventista, una de las 2. si Jesús sí nos dijo de que el infierno es un lugar real, un lugar de tormento, con la parábola del rico, el Lázaro, no se juega con eso. Y la Biblia sí habla de un castigo y sí habla del infierno como un lugar real ajena. Entonces, pero hay todo tipo de especulaciones y mejor vean mi clase y lleguen a sus conclusiones analizando la Biblia. Bueno, aquí Cristian nos hace la pregunta y yo creo que ya el pastor respondió esa pregunta sobre la diferencia del arminianismo y el provisionismo. Yo creo que ya, si le da un poquito para atrás el video, lo ves, a menos que el pastor no quiera abundar algo más aquí. Déjame ver. Hermano, le puedo leer rápidamente La Fe y Mensaje Bautista de 1963, nada más una porción del artículo tercero, porque hay gente que dice, oh, son provisionistas. Pues yo estoy consecuente con mi denominación. ¿Le puedo leer brevemente? Adelante. Dice, el hombre fue creado por un acto especial de Dios a su imagen y es la obra y corona de su creación. En el principio el hombre era inocente del pecado y su creador le otorgó libre albedrío. Por decisión propia, el hombre pecó contra Dios e introdujo el pecado en la raza humana. Mediante la tentación de Satanás, el hombre transgredió el mandamiento de Dios y cayó de su inocencia original. Por ello, su posteridad heredó una naturaleza y un medio ambiente inclinado a pecar. Y tan pronto como esa posteridad es capaz de una acción moral, ahí está, se necesita una acción moral de estar consciente del bien y del mal, se vuelven transgresores y quedan bajo condenación. Solo la gracia de Dios puede llevar al hombre a su santa comunión y capacitarle para que cumpla el propósito creativo de Dios, bueno, etcétera. Pero ahí vemos cómo en esa declaración de fe se muestra las consecuencias heredadas, que es lo que nosotros sostenemos, pero no la culpa heredada hasta que existe una acción moral en que ese niño se convierta en una persona responsable moralmente para quedar bajo condenación cuando peca. Amén. Bueno, aquí están, ya empezaron a hacer preguntas fuera de lugar. El pastor tiene, aquí están preguntando que por qué usted tiene que hablar de los calvinistas y no de los católicos, pero yo lo he visto que usted tiene en su canal videos hablando también sobre el catolicismo. Hay Tengo gente que tengo no, tengo más videos del catolicismo que del calvinismo. Tengo 56 videos del catolicismo romano y yo no odio a los católicos romanos. Yo quiero ayudar, quiero que la gente vea la verdad, la suficiencia de Cristo y y que no se necesita estar dentro de una institución particular para tener salvación de parte del Señor. Y con el calvinismo, claro que muestro el error del calvinismo y hay gente que dice, ¿por qué no nada más habla del arminianismo y no del calvinismo? El arminianismo fue una postura de remonstrancia, de queja con calvinistas que estaban inconformes con su postura, creyendo que no era apegada a las escrituras en muchos puntos. Entonces,
tenemos libertad de hablar con amor, ¿no? Yo no hago ataques personales y se necesita hacer porque la verdad nos hace libres y si hemos creído una postura que tergiversa el carácter de Dios, que niega versículos bíblicos o que tuerce versículos, pues hay que explicarlo a la luz de su contexto. Amén, claro que sí. Mire, aquí tengo, el pastor Ilian nos dice que el doctor explique Romanos 7. Si me diera un poquito más de información el pastor, para no estar pescando a ver qué es lo que usted quiere que se le explique, porque, ¿qué dice Claro, Romanos claro, 7? claro. Que dice la analogía tomando el matrimonio, no, es que no, el pecado que mora en mí. Oh, está hablando sobre el pecado que mora en mí, es cuando en ninguna manera, porque yo conocí el pecado por la ley, porque, pues, no sé, pastor, y el pastor yo Hermano, le tengo muchísimo cariño. hermano, algo que quería comentar que creo que es muy importante aclarar también es de que la postura de la culpa heredada haría a Jesucristo tener pecado o caerías en una herejía de negar su naturaleza humana. Sí, o sea, eso es un argumento muy fuerte a nuestro favor. Filipenses 2:7 dice que Jesús se despojó haciéndose semejante a los hombres o tomando forma de hombre. Y sabemos que no era solo semejante, era hombre, era verdaderamente Dios, naciendo de la Virgen María, siendo verdaderamente hombre. Entonces, el puro hecho de que Jesús, ahí es donde los católicos romanos van a recurrir al dogma de la Inmaculada Concepción de María para decir que María fue inmaculada, que nació sin pecado, pero para que Cristo naciera sin pecado, pero entonces también tendrías que ir a la Inmaculada Concepción de los padres de María, ¿no? No, Y eso fue dogma hasta 1854 por el Papa Pío IX en la bula papal Ineffabilis Deus, y fue un argumento que se presentó hasta Juan Scotus en el siglo XIII, pero no es una postura que la iglesia creyó. Entonces, la realidad es de que dice en Hebreos 4:15 que Jesús dice que fue tentado o probado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Entonces, el libro de Hebreos dice que Jesús nunca pecó, que nunca tuvo pecado, pero de acuerdo a la postura de la culpa heredada, Jesús necesariamente tuvo que haber tenido el pecado de Adán solo por nacer. sí, y por herencia de María. Exacto. Bueno, Entonces no hay eso porque muestra es un argumento más para mostrar que los bebés no nacen con la culpabilidad del pecado, porque Jesús nació como hombre y la Biblia dice que nunca pecó. ahora le van okey, vamos a le voy a poner, le voy a presionarlo con un argumento. No creo el argumento yo personalmente, pero lo voy a presentar para que usted lo conteste. Okey, le van a decir, pero entonces, el cuando Cristo nació, nació con una naturaleza ya caída pecaminosa. No, nació con las consecu la humanidad nació con las consecuencias heredadas de un mundo caído en el que hay mortalidad, y el cuerpo de Jesús murió en la cruz. No fue un cuerpo glorificado aún hasta después de su resurrección. Entonces Jesús sí heredó las consecuencias, eso va a favor de nuestra postura, heredó las consecuencias, heredamos las consecuencias del pecado original, que fue la caída, pero no heredó la culpa del pecado. No era culpable solo por nacer humano, no era Okey. pecador solo por haber nacido siendo humano. Okey. No, no, digo, y yo estoy yo estoy No, de sí, acuerdo no, con se lo que usted vale, está claro. diciendo. Es para presionar un poquito. Romanos, si el pastor está todavía por ahí y quiere que le toquemos el texto que él quiere que se toque, porque ponernos a leer el capítulo completo para ver qué es lo que tenía el pastor en la mente, pues, se me hace un poquito, déjame ver qué me dice este hermano aquí. Dice: "Y fue antes de Cristo, y él vino de la tribu de Judá". Esto se puede dar, sí. No entiendo qué me está queriendo decir este hermano. Mm, quisiera que se contestaran tus preguntas, brother, pero es que no, es que yo no veo una pregunta aquí, no la veo. Usted puede entender qué es lo que quiere decir. Dice: "Y fue antes de Cristo, y él vino de la tribu de Judá". Esto no se puede negar. Si se confirma doctrina del infierno, sería ganar. Oh, todavía Eh, ya cambiamos de canal, brother. Ya estamos en otro canal. Ya el canal del infierno pasó. No, no. El pastor te mandó para que. Pastor, ¿hay alguna forma que yo pueda poner aquí el link de lo que usted dijo? ¿Dónde está? ¿Cómo busco la?
lo de la escuela que usted dijo para ponerle el Ah, link, que los hermanos a se ver, vayan conectando. permíteme, lo voy a buscar y lo voy a poner aquí en el chat. A ver, ahorita lo busco, perdón. Si de pronto el chat no le lo permite, porque a veces no permite poner links, pues me lo puede enviar al chat privado y de ahí yo lo pego. Perfecto, gracias. Lo estoy buscando, ahorita lo pongo. Estoy buscando Déjame ver seminario qué más tengo por aquí. línea.com. Dice, Cristo vino entonces con naturaleza pecaminosa. Volvieron a No, preguntar. vino con las consecuencias heredadas. Al nacer como hombre, vino bajo las consecuencias heredadas en la naturaleza humana, que fue la muerte. Por eso Jesús murió en la cruz. Pero como fue sin pecado y no pecó, y cuando fue un niño, obviamente fue un bebé de pecho, y eso es todo un misterio, cómo es que la divinidad se encarna, ¿no? Y que es verdaderamente Dios siendo verdaderamente hombre. Filipenses habla de eso, que se vació de sí mismo, la kenosis, que se despojó de sí mismo tomando forma de hombre. Y cuando lo vemos en las escrituras, ya lo vemos yendo al templo, discutiendo con los escribas y los expertos en la ley, y se quedaban asombrados de él. Y Hebreos es claro de que Jesús nunca pecó, que fue probado en todo, pero sin pecado. Entonces, pero Jesús tuvo una naturaleza humana y su naturaleza humana estaba sujeta a las limitaciones de la naturaleza humana, y por eso es que fue traspasado en su costado, y por eso que fue traspasado en sus manos y sus pies, por eso es que murió. Yo, yo, he, yo lo he explicado de esta manera, de nuevo, pastor, usted me da un fuetazo si yo dije una herejía. Pero yo digo que, por ejemplo, la naturaleza humana hereda precisamente las consecuencias, la muerte, por eso que puede morir, porque estaba llevando nuestra naturaleza, pero el pecado fue puesto en él. La Él Biblia dice que Dios puso en él el pecado de nosotros. cargó Jesús el no pecado fue de todos. responsable de ningún pecado. Exacto. Sin embargo, cargaba en su cuerpo mortal la consecuencia de nuestro pecado. Y ese es otro tema para otro programa en cuanto a las teorías de la expiación, porque hay varias maneras de entender la expiación, varias teorías de la expiación, y bueno, pero desde la perspectiva judía, como Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Él es nuestra expiación, y hay que ver cómo sucedió ese concepto desde el proceso de los, de los holocaustos y de las ofrendas de reconciliación con Dios y en el día de la expiación en Levítico. Pero bueno, es otro tema, vasto. Voy Pero a, el sacrificio sí se hacía por todo el pueblo. sí, ya, Así que, ya ajá. puse, puse el link, pero es un link de YouTube, no se ve ahí. Solamente, Envíemelo si busca el chat privado aquí, sí, se lo envío. déjeme, me lo envía y yo lo pongo aquí rapidito para que la gente vaya y, Es que, no, sí, ahí sí, ¿qué es el infierno? Se llama, es la clase número 15 de Seminario Bíblico en Línea de Evangelismo. ok, aquí, déjeme un segundito, lo cojo aquí para ver cómo acomodamos. Pero qué importante en este tema que estamos viendo, el que muchas personas corren y se apresuran a hacer juicios que van contra una teología aprendida, que les cuesta mucho trabajo pensar, pero ¿cómo se pudo equivocar el gran teólogo R.C. Sproul, por ejemplo? ¿Cómo que se pueden equivocar personas que se dedican a estudiar la escritura? Pues claro que se pueden. Esa es la importancia de comenzar con las bases correctas y entender también el desarrollo histórico de las doctrinas a través de la historia y conocer las escrituras, porque es claro que este concepto es desarrollado por Agustín de Hipona, basado en los prejuicios que ya todos conocemos. Hemos hablado del libro del doctor Ken Wilson, de cómo él encuentra que estas filosofías deterministas influyeron su concepción. Entonces hay que ir de vuelta a las escrituras, qué dice la palabra de Dios y qué creía toda la iglesia primitiva en sus primeros siglos. Bien. Déjame ver qué tengo por aquí. Tengo los hermanos. Es que si van a poner sus preguntas, pongan sus preguntas porque ya entonces estaríamos, si no hay preguntas, entonces vamos haciendo, redondeando para entonces terminar. Yo prefiero, a mí
pastor, yo estoy últimamente haciendo los vivos lo más corto que yo pueda, porque a veces la gente se vuelven locos en un vivo de 4 horas. Pero si hay alguna pregunta, no se vaya con su pregunta. Dice, si Dios exige fe a los réprobos y esta implica confianza personal en Cristo, ¿no implica eso que según el calvinismo Dios les permite confiar en una muerte que no fue hecha por ellos? Sí, bueno, sí, la oferta del evangelio es engañosa, porque tú no le podrías decir a nadie, de hecho, tú no podrías decirle a nadie, Cristo murió por ti, porque tú no estarías seguro de eso y no lo estarías haciendo en buena conciencia. ¿Alguien más? Es que tengo otras, pero están bastante arriba. Bueno, pastor, llevamos 1 horita y 40 y pico de minutos. Eh, de verdad que le agradezco muchísimo, muchísimo, muchísimo que se haya tomado el tiempo para estar aquí con nosotros y que hablemos un ratito de estos temas. Interesante el tema que estaba hablando sobre la expiación. Y si usted tiene a bien y algún día puede estar por acá y nos trae esa enseñanza, será algo espectacular. Se le Gracias, tiene hermano. mucho respeto, se le aprecia y Gracias. si podemos entonces eh, dar la enseñanza final concentrada para el que llegó tarde y entonces pues estaremos despidiéndonos. Muy bien, pues dejar claro que nuestra postura está sujeta a las escrituras, que reconocemos que esta es una postura, la postura que se creó hoy en la teología reformada. Hay variaciones, como ya vimos, distintos pastores, distintos teólogos calvinistas piensan distintos sobre a dónde van los bebés o cuál es su destino eterno. Y la verdad que no es muy consistente las explicaciones que dan o decir que fueron regenerados desde el vientre o que fueron escogidos porque murieron siendo bebés, no tiene ninguna no es consecuente con todo lo que se cree de cuál es la situación con la humanidad como es percibida por la postura calvinista. Y reconocer que no somos buenos sin Dios, que no somos salvos por obras sin la gracia, que nacemos con una naturaleza que ha heredado las consecuencias del pecado de Adán, la muerte, una tendencia al pecado en la que todos vamos a pecar, pero que quede claro que los bebés no nacen con la culpabilidad del pecado, no nacen condenados al infierno, como dicen algunos. Jesucristo fue muy claro que de los niños o de los que son como los niños es el reino de los cielos, y sería ridículo pensar que es solo para los que son como los niños, pero no es para los niños mismos. Heredar la culpa de Adán implica que por el solo hecho de descender de Adán ya nacemos culpables ante Dios sin pecar. Y el problema es que cómo puede una persona ser directamente culpable por algo que hizo otra persona si no tuvo participación personal. Y la Biblia es muy clara en muchos pasajes que cada uno de nosotros dará a Dios cuentas de nosotros mismos. Y pues que aquellos que no les gusta nuestra postura, que sean justos, que juzguen con justo juicio, que revisen su propia postura a la luz de las escrituras y que estén sujetos a las escrituras porque eso nos llama el Señor. Entonces, sencillamente estamos aquí reconociendo que todos necesitamos la gracia de Dios, que todos van a pecar y que el hombre no puede ser salvo sin la gracia del Señor y sin la obra redentora suficiente de Cristo en el Calvario, que es un mensaje que es fiel y digno de ser recibido por todos y que debemos proclamarlo a todo el mundo, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Amén. Mira, aquí tenemos al hermano Fernando Casanova que dice que le encantó. Muchas gracias por estar por acá, hermano. Muchos Eh, saludos y un abrazo para nuestro hermano. Ahí nos habíamos escrito algunos mensajes. Le mando un abrazo. Que Dios le bendiga. él ha pasado por aquí un par de veces. Me encantaría hablar un día de esto con el hermano Fernando, así que no te me vayas muy lejos, brother. Ese es paisano, paisano. Exacto, puertorriqueño, Sí, exacto. de verdad, pastor, que ha sido un verdadero deleite. Usted tiene una personalidad que es agradable para poder hablar con usted y de verdad que me ha encantado. Yo quiero que la gente Gloria a sepa Dios. que el primer contacto que tuvimos el doctor y yo me dio un aloncito de oreja, pero lo recibo con mucho respeto.
Usted es más joven que yo, usted puede ser quizás hasta un hijo mío, pero yo lo recibo porque hay Gracias. personas, ¿sabe, pastor? Hay personas que inspiran respeto y eso es algo que no todo el mundo tiene y usted inspira respeto. Y Hermano, de gloria, verdad que gloria a Dios. Solo la gracia y la obra de Cristo, a quien amamos, que solo por su gracia le servimos. Gloria a Dios por eso, hermano. Gracias. Muy bien, pues gracias por habernos acompañado en esta entrevista. Espero que haya sido de mucha ayuda y bendición para tu vida. Por favor, deja tus comentarios, deja tu like, comparte con otros si fue de bendición para tu vida. Sé que esto solamente es una ventanita, una introducción al tema. Voy a estar pronto a hacer un programa específico de este tema, así que esténse esperándolo porque vamos a abordar este tema con más detalles, con diapositivas a un lado para que sea visual, para que puedas ver lo que han dicho de este tema algunos de los grandes en la historia de la iglesia. Y bueno, hermanos, pues les dejo nuestros saludos, les mando un abrazo fuerte, por favor. Comparte este programa, visita seminariobiblicoenlinea.com. Recuerda, una vez más les recuerdo que estamos prontos a sacar la segunda parte de Los Padres de la Iglesia no eran calvinistas, que se llama Los Padres de la Iglesia, Elección, Predestinación y Libre Albedrío. Recuerda que estamos firmes en Cristo, en la verdad. No dejes que otros te engañen, no dejes que otros te mientan. Hay personas que están tan adentradas a su sistema teológico y no se dan cuenta que es un sistema que no fue creído en los primeros 4 siglos de la iglesia cristiana. De hecho, fue realmente reinaugurado hasta el siglo XVI con Juan Calvino. Pero nosotros estamos firmes en la suficiencia de Cristo, sabiendo que el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y bueno, es un proceso. Una vez que alguien ha sido indoctrinado en el sistema, tiene muchísimos sesgos, muchísimos versículos que están confundidos porque los ven con claridad cuando les han repetido tanto lo que dice un versículo y no se dan cuenta que han dado saltos especulativos en esos versículos para abrazar una postura que el mismo versículo no sostiene. Nuestro propósito es edificar, animar, exhortar y que estemos cada vez más cerca del Señor, de engrandecer su carácter. Nosotros no queremos engrandecer el libre albedrío ni engrandecer al hombre, sino engrandecer en nuestras vidas, en nuestra percepción de quién es Dios, darnos cuenta qué tan grande es, porque nosotros no lo engrandecemos a Él, Él ya está engrandecido. Sencillamente lo reconocemos qué tan maravilloso es Dios y por eso le damos gloria, le damos honor, reconocemos al maravilloso Dios a quien nosotros servimos, que es un Dios poderoso, absolutamente soberano y que su mano no se ha cortado para salvar y que tiene el deseo de que la gente conozca su palabra. Por eso tenemos una responsabilidad tú y yo de ir y proclamar el evangelio a toda criatura para que todo el que cree en el Señor Jesucristo pueda ser salvo y pueda encontrar la vida que se encuentra solamente en Jesucristo. Recuerda que solamente somos salvos por gracia, por medio de la fe, no por obras. Esto no es de nosotros para que nadie se gloríe, porque la salvación es un don de Dios dado para que el mundo pecaminoso, el mundo pecador pueda voltear a ver a Cristo y pueda encontrar en Él salvación. Les mando un abrazo, Dios les bendiga y les guarde, comparte el video, dele like y nos vemos la siguiente semana. Bendiciones.